Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy Alejandro Gapé y me da muchísimo gusto que me acompañen en este nuevo video donde presentaremos a un gran artista plástico oriundo de nuestro pueblo, San Francisco Ixhuatán, por supuesto, del estado de Oaxaca, que ha fusionado tres diferentes técnicas y ha resultado maravillosas obras de arte. ¿Quieren conocerlo? ¡Acompáñenme! Amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto esta nueva entrevista con una personalidad muy grata de nuestro querido pueblo San Francisco Ixhuatán, por supuesto, de nuestro estado de Oaxaca. Con ustedes, el maestro Aleros Ruiz. Amigo, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista, gracias por recibirme en tu casa. Yo sé que eres persona de mucho trabajo y de muchas ocupaciones y gracias por este espacio. Nos gustaría que nos dijeras quién eres y en qué lugar naciste y en qué año. Bueno, pues agradezco igual esta intención de poder eh, dar una breve semblanza de mi trabajo, de mi persona y pues muy agradecido por esta tarde, por la entrevista que me has concebido. Y pues amigos, muchos ya me conocen. Soy Aleros Ruiz, artista plástico, docente, investigador educativo, originario de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Hijo de padres campesinos, mi madre Cecilia Sánchez y mi padre Jorge Ruiz Nicolás, una persona muy característica de Ixhuatán, ¿no? Correcto. Él es albañil y creo que muchos lo conocen. Ok, muy bien. ¿Tus abuelos aún viven? ¿Algunos? Tuve la fortuna de tener unos abuelos maravillosos. Por parte de mi papá, Francisco Ruiz, y Simeona Nicolás, Chico Paz y Namiona, como le decían, ¿no? Bisnieto del señor Tachente Ollero, que le decían, ¿no? Y creo que y eso es algo muy interesante. Fíjate que esta parte de mi bisabuelo, me preguntaban en alguna ocasión si tenía algún antecedente de personas que fueran escultores o artesanos en la familia, y yo me puse a pensar y recordando, pues bueno, mi bisabuelo era artesano, ¿no? Y él hacía artículos, objetos de barro. Y creo que por ahí venimos en esta parte de la, de la herencia que nos han dado, ¿no? Y por parte de mi madre, mi abuela Simeona, bueno, no la conocí, no tuve la fortuna de conocerla, ella falleció cuando mi madre era pequeña, pero mi abuelo se encargó de mi madre, se llamó Antonio Sánchez y Sánchez Carreño, ¿no? Entonces tuve la fortuna de conocer a tres de mis abuelos, ¿no? Grandes y maravillosas personas. Creo que muchos tienen o han tenido o tienen la dicha de tener a los abuelos, ¿no? A mí me hubiera encantado, no tuve la fortuna, pero bueno, así es. Vamos contigo. ¿Cuántos hermanos son? Vaya, en la familia tenemos, mi familia está conformada por 4 hermanos, de los cuales 3 varones, una mujer. Yo soy el segundo de los hermanos. Mi hermano mayor se llama Jorge Antonio Ruiz Sánchez. Bueno, también quizás algunos lo conozcan. Ahorita está trabajando como parte del municipio. Mi hermana se llama Briseida Ruiz Sánchez, igual. Radica en Ixhuatán, casada con 2 hijos. Y mi hermano menor, Omar Ruiz, ¿no? Yo creo que igual también lo conocen la mayoría de los
que somos de Ixhuatán nos conocemos, ¿no? Claro, Entonces, somos 4 hermanos y soy el segundo de la familia. Muy bien, ahora vamos hacia tus inicios, tu niñez. ¿En qué grado empezaste en la escolaridad, digamos, empezaste en preprimaria, perdón, o primaria, o cómo empezaste? Sí, yo creo que esa es una de las cosas muy, muy bonitas que vale la pena recordar, ¿no? De cómo iniciamos esta parte formativa dentro de nuestro pueblo. Yo no estudié, no tuve la fortuna de estudiar el preescolar, pero tuve personas cercanas que me enseñaron por ahí, me regalaron, me acuerdo muy bien de una libreta, lápiz y bueno, pudimos ejercitar algunas situaciones que tienen que ver con esta parte de la escritura. Claro. Y fui a la escuela Ignacio Ramírez. Me recuerdo muy bien a todos mis maestros, desde primero a sexto grado. ¿En serio? Así es, y sí tuve la fortuna de contar con estos maestros que nos enseñaban, ¿no? Sí, nos enseñaban y también nos daban por ahí una lección a veces cuando no nos portábamos muy bien. ¿Cómo eras? ¿Te portabas bien? ¿De los que hacían relajo? ¿De los que entregaban tarea? ¿De los que, no sé, tenían su bolita por allá y hacían bullying por otro lado? Yo siempre fui un niño muy, muy tímido. Pero no retraído. No, me gustaba la escuela. Me gustaba, siempre tuve esa intención de poder avanzar en la situación escolar, ¿no? Okay. En la secundaria, pues estuve en la Alfonso Luis Herrera. Conozco también, muchos de los maestros, pues igual los recuerdo. Y recuerdo también todas las anécdotas que se vivían dentro de la secundaria. ¿Cómo fue tu pasar de la niñez a la pubertad? Bueno, aún recuerdo a la maestra Dora Peña. A veces cuando la veo, tengo la fortuna de a veces verla y saludarla. Me dice, cuando ibas a la secundaria eras de los más chiquitos, ¿no? Siempre fue chaparrito, ¿no? De la primaria a la secundaria era prácticamente un niño, ¿no? Y siempre fui el de la fila, el último, ¿no? Estábamos ahí, quizás algunos conozcan también al maestro Elvis, al maestro Roosevelt. Éramos de los que íbamos hasta atrás, ¿no? Y la maestra Dora Peña me dice, eras de los niños más chiquitos, ¿no? Sí, yo recuerdo esa parte. En la parte de terminando la secundaria, yo quería estudiar el Cobao, pero en Ixhuatán en ese entonces pues no, todavía se estaba iniciando. Y dije que nos íbamos a ir a Aniltepec. Nos juntamos con otros compañeritos y decidimos irnos para allá. Pero bueno, tocó de que en algún momento decidimos regresarnos a Ixhuatán. Y así fue como regresé a Ixhuatán y tuve la fortuna de estar igual en el Cobao y terminar mis estudios en el bachillerato en Ixhuatán. Ok, muy bien, pero te me estás adelantando demasiado. Quiero conocer a ese Alerus niño. Quiero llevarte a esa etapa infantil, a esos juegos, a esas travesuras. ¿Qué juegos estaban de moda, por así decirlo, en ese entonces? Antes, en mis tiempos, no hace mucho, ¿no? Había aquel el que le decimos el piso, que es el avión, el brincamecate, según, o las canicas, el pegar la moneda en la pared, no sé, el encantado, las escondidillas, resorteras, o bueno, un montón de juegos que ha habido siempre, pero últimamente como que se ha perdido esa esencia de jugar y los niños juegan, pero otras cosas en el celular. Qué deprimente a veces cuando ve a un niño jugar esas situaciones y no se divierte como tal, no explora como tal. ¿Cómo eras tú?
Pues un niño ixhuateco de hace, que serán unos 20, 30 años, se divertía de una manera extraordinaria. Jugábamos a las escondidas, el piso, el come queda, ¿cómo se llama? Elástico le decíamos, ¿no? El de brincar y todo, ¿no? A veces cortábamos esto que viene dentro de la llanta, las cámaras de las bicicletas, las cortábamos y íbamos haciendo tiras y hacíamos una tira grande y ahí jugábamos, ¿no? Al brincamecate, trompo. A veces nos inventábamos también otros juegos, ¿no? Y algo también que nos gustaba era el pegapared, ¿no? Uh-huh. Con las monedas y todo. Y pues a veces adaptábamos igual juegos, a veces con un palo sacábamos las monedas, así como escarbábamos, le echábamos la moneda, le echábamos la tierra y vamos ahí sacando con el palo las monedas, ¿no? Pues fue un momento muy bonito, en el cual se disfrutaba realmente el estar en un espacio abierto, el estar conviviendo con los demás, compartiendo el tiempo, compartiendo incluso el asunto no solamente de tiempo, sino lo que teníamos, ¿no? En la cuestión material con nosotros. Nos daba sed, íbamos a la casa del amigo o de la casa de la vecina y regálame agua, ¿no? Y íbamos y tomábamos agua de la tinaja, incluso tomábamos agua de la llave. Y allí andábamos, éramos niños libres, éramos niños felices que realmente disfrutábamos el momento. Y qué placer también de poder contar con árboles frutales, muchísimos árboles frutales en nuestro ambiente. Decir, dicen, no, vamos a robar mango, no se roba, se presta, se toma prestado y se come y se alimenta uno, no es robar. Cuando eres niño no robas, nada más lo tomas y lo comes, perdón. Y ya, y te diviertes, vas y aquel trae que mango, aquel que trae ciruelos, aquel que trae, no sé, naranjas, guayabas, icacos, no sé, infinidad de frutas que hay en nuestra región. Y también, o sea, toda esa parte también se tomaba como un juego. No sé tú cómo lo hacías. Eso es muy, muy bonito, ¿no? Y me gusta esta parte porque me estás trasladando a aquellos días, ¿no? Que quizás en esta cotidianidad que tengo no me da tiempo siquiera de pensar en esos momentos que me estás planteando. Y recuerdo muy bien cuando íbamos a robar fruta, Okay. en la noche, ¿no? Pues vamos a la casa y bueno, quizás aquí salga, ¿no? Íbamos a robar a la casa de la tía Lancha. Lancha Valle. Así es. Le íbamos a robar sus guayabas. La tía Lancha tenía un arbolito de guayabas, pero guayaba pera. Oh, riquísimas. ¿No? Y obvio nos gustaba mucho. Entonces en la noche nos íbamos a robar las guayabas. Y con este asunto, ¿no? Quizás de que la persona no se iba a enojar, sino que nos iba a compartir, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos de esa manera porque era más divertido, claro, ¿no? O si no, irse a los mangales. Me acuerdo mucho que nos juntábamos en la tarde y decían, vamos a traer mango. Y nos íbamos a traer mangos y traíamos las bolsas y todo, ¿no? Muchos mangos. Nos comíamos algunos quizás, pero era mucho, ¿no? claro. Pero ese asunto de poder ir a cortar las frutas y comerlos en un ambiente tan tranquilo, pues era algo que se disfrutaba, ¿no? Claro. Que se disfrutaba y que vale la pena recordarlo de esa manera, porque no era en una intención mala de hacer daño, ¿no? Sino sin dolo. de ir y probar, ¿no? ¿Sí? Habían por la casa igual otros
un terreno donde había muchos árboles de mango y íbamos a cortar los mangos y también a jugar en los árboles. Nos subíamos, andábamos de árbol en árbol y jugando, ¿no? A veces buscando los nidos de los pajaritos, o que ya encontré un nido, ¿no? Y ese nido es tuyo, ya lo tienes, ya lo vas a cuidar y todo. Y veías todo el proceso de cuando nacía la palomita, cómo iba creciendo y todo, ¿no? Y son momentos muy gratos de recordar. Ok, ahora que estamos en épocas de lluvia, ¿cómo era tu diversión también? Porque para toda estación teníamos que divertirnos, era ley. ¿Qué hacías en la época de lluvia con tus amiguitos? Muy bien. Pues jugar quizás en el lodo, andar ahí dentro del agua. Recuerdo muy bien, ahí sobre la calle Progreso, donde salen precisamente, donde nace la calle donde están la familia, lo que le conocemos como los monos. Okay. En esa parte, ahí pues, se desbordaba el río. Y esa calle iba directo hacia mi casa, hasta la Lázaro Cárdenas. Entonces en esa calle era era un río, pues. Vaya, cuando nosotros escuchábamos que ya empezó a desbordarse el río, pues ya era momento de salir de la casa, de irnos a la casa de mi abuela, y levantar todo. Yo recuerdo muy bien que mis papás le levantaban, teníamos una cocina y en la cocina había la troje que le decíamos, ¿no? Y ahí se subían las cosas y todo. Y ya nosotros nos íbamos a la casa de la abuela. Pero de la casa de mi abuela o de mi abuelo hacia la esquina, que es donde estaba la señora Margarita Vera, pasaba el río vacía muchísimo. Entonces nosotros íbamos a ver ahí y hacíamos el barquito de papel, lo echábamos o sea, en esa inocencia de que realmente era una afectación, nosotros lo tomábamos como un asunto de quizás verlo de otra manera. Claro. Aprendíamos a sobrellevar el asunto. Quizás por nuestra niñez no lo veíamos como lo veían nuestros papás, de esa necesidad de sacarnos, resguardarnos y llevarnos a un lugar seguro, pero nosotros lo tomábamos de esa manera, ¿no? Claro. Y bueno, pues afortunadamente, pues ahorita ya no se da mucho eso, ya el río ya no corre por ahí, y pues a la casa ya no llega el río, ¿no? Como en ese tiempo. Claro. Momentos muy increíbles en nuestra infancia, sobre todo porque fueron momentos que nos marcaron para tener un pensamiento quizás un poquito más responsable en este momento, ¿no? Claro. Porque, vaya, no son las mismas condiciones en las que vivieron nuestros padres a las que vivimos nosotros, ¿no? Quizás como persona independiente, digamos. Porque todo eso que vivimos nos enseñó a poder dar un paso más allá, ¿no? Y poder estar en este momento en otra situación, ¿no? Muy bien, ahora podemos pasar a la etapa de las fechas que a mí más me agradan o más me gustan, en donde la familia se reúne, que es diciembre. ¿Cómo eran las fiestas en tu familia, en tu casa? Bien, las fiestas de diciembre. Yo recuerdo muy bien que el punto de reunión era la casa de mi abuela, la casa de mi abuelo. Llegaban mis tíos, hermanos de mi papá, y pues convivíamos ahí con la abuela, ¿no? Y pues bueno, quizás yo me dormía temprano, no recuerdo muy bien eso de
de quemar mi niñez muy temprana no me recuerdo haber quemado el viejo y todo eso, ¿no? Quizás me dormía, pero hubo otro tiempo en el que empecé a darme cuenta de esto, ¿no? De la quema del viejo, de ir a pedir la rama, la ¿no? posada. La posada y vaya, fueron momentos muy bonitos, realmente. ¿Te hubiera gustado o te gustaría volver a revivir esa etapa? Yo creo que, pues sí, yo creo que, vaya, la niñez es un estado del tiempo en el que nosotros añoramos tantas cosas, ¿no? Que quizás en esta etapa de adultos no la tenemos o no la percibimos de esa manera y quisiéramos volver a esta parte como para poder pensar de una manera distinta, ¿no? No tomarnos la vida tan dura como lo hacemos los adultos. Claro. Me pregunto si de niño tenías una idea de lo que querías ser tú de mayor. ¿Tenías una idea fija de decir, yo quiero ser esto cuando yo sea mayor, sea grande, hoy que yo quiero vivir de esto? ¿Cuáles eran tus expectativas? A ver, creo que uno de niño cuando nuestros papás, nuestros padres nos dan ese querer de hacer algo, pues uno sueña y piensa muchísimas cosas, ¿no? Yo en un principio, a lo mejor en mi niñez decía, no, pues yo quiero ser médico, ¿no? Decía yo, me gusta operar, me gusta hacer esto. Tenía nociones no tan claras de lo que es el médico, ¿no? Pero yo quería ser médico. Después decía, no, pues yo quiero ser profesor. Y jugábamos a la escuela, ¿no? Jugábamos a la escuela. Entonces. Pero también llegó un momento en el que, y eso es algo muy importante, igual que he tenido en algunas ocasiones la posibilidad de poder contestar, que es algo que me marcó en la vida como para decir, yo me quiero dedicar a esto. Era que mi papá, pues era un buen dibujante, ¿no? Es un buen dibujante. Y cuando pues llegas de la escuela, traes tu cuaderno y le dices a tu papá, ¿no? Pues yo quiero que me dibujes esto, ¿no? Y iba mi papá y dibujaba. Y dibujaba tan bonito que decía, yo quiero hacer esto. Yo quiero aprender a hacerlo así como lo hace él, ¿no? Recuerdo sus dibujos, me dibujaba así, con mi mochila y así de espalda. Y me agradó mucho, me llamó mucho la atención y yo dije, yo quiero hacer algo como lo hace él, ¿no? Yo quiero aprender a hacer como lo hace él. Entonces, creo que en nuestra niñez realmente se nos da esta posibilidad de poder pensar qué es lo que queremos hacer, porque nos dan un piso, ¿no? Y el piso es cómo tus padres te orientan, ¿no? Cómo tus padres te motivan de igual manera para que puedas hacer las cosas. Y yo creo que, bueno, los papás siempre van a buscar la posibilidad de brindarte lo que sea para que lo puedas lograr. Muy bien. ¿Te sientes satisfecha hasta ahorita de lo que has logrado? Claro, yo creo que el no sentirme satisfecho sería como renegarle las posibilidades que me dieron mis padres. Fueron muchas posibilidades y estoy agradecido, totalmente agradecido, porque vaya, lo que logré hacer, pues fueron ellos casi al 100%, ¿no? Perfecto. Lo ideal es el ser agradecido. El ser agradecido te abre las puertas de muchísimas cosas, como ser humano y como sea.
Ahora, cuando tu etapa de terminar el COBAO, ¿cómo fue tu transición de ir a buscar el lugar donde fuiste a estudiar en una escuela normal? ¿Fue por otros amigos iban, tenías la intención, o fue porque, bueno, pues es lo que hay? Cuando yo me enteré de la normal, yo soy egresado de la normal de Ayotzinapa. Yo me enteré por algunos conocidos de Ixhuatán, ¿no? Que pues llevan la convocatoria, comparten, ¿no?, esta parte del socializar o de la convocatoria con los demás, con los que van terminando la prepa, el bachillerato. Sí, sí. Y pues así me entero. Y ya platicando con otros compañeros, igual que habían terminado ya, pues decidimos ir a la normal, ¿no? En mi caso tuve la oportunidad de que mis papás me brindaran el apoyo para ir a la normal de Putla y a la normal de Ayotzinapa para hacer el examen. Y pues allá nos esforzamos, ¿no? En esta parte nos esforzamos para poder pasar el examen. Y en ambas escuelas fui aceptado. Pero me latió más el asunto de poder estar en una normal rural. ¿Por qué? Primero, porque la normal era muy, muy bonita, muy grande. En la situación de la infraestructura, tiene una explanada muy, muy bonita. Y me encantó esa parte, ¿no? Me encantó la escuela, en la infraestructura. En la situación económica, pues porque, vaya, me daba la oportunidad de tener casa, tener comida, tener escuela sin pagar. Y vaya, eso para una persona de escasos recursos, pues es lo máximo, ¿no? Claro, como un hotel, prácticamente. El que exista esa posibilidad de que existan lugares, escuelas que te ofrezcan todo esto para tu formación, pues es una manera muy excelente de aprovechar la oportunidad, ¿no? Por supuesto. Y también de que, pues bueno, dejaría yo un poco descansar a mis papás de la situación económica. No quiero decir que vaya, con eso tenía yo solucionado la vida, pero apoyaban muchísimo, ¿no? Sí tuve la ayuda incondicional de mis papás, porque bueno, también tienes que sufragar algunos gastos y todo esto, pero la mayoría te lo da en la escuela. Entonces me incliné hacia la normal y pues afortunadamente tuvimos la fortuna de poder egresar, ¿no? Ingresar y egresar con muchas satisfacciones. Qué padre. ¿Cuál fue tu aprendizaje de esa escuela, independientemente de las materias que tuviste que excitar y pasar? ¿Cuál fue tu aprendizaje en sí o qué sientes tú que te dejó esa escuela? Bueno, la normal se caracteriza por la cuestión del apoyo a los que más lo necesitan y tener una formación muy distinta a la formación de las otras normales. Quiero decir, te contextualiza la realidad, una realidad que quizás desconocemos cuando estábamos en una prepa o en un bachilleres, porque vaya, toda la educación que se nos ha dado es una educación occidental. Sin embargo, en la normal te da esta oportunidad de ver y hacer un análisis crítico de la realidad. Quiero decir, ver realmente con una mirada distinta las realidades que están ocurriendo. Se hace una retrospectiva al proceso histórico de la vida del país, de la vida de las personas, y todo eso te da como un pensamiento un poquito más crítico, claro, en esta. Entonces yo creo que fui afortunado en esta parte de poder
ingresar y estudiar y terminar la normal, porque te da la oportunidad de ver las cosas de una manera muy distinta. Correcto, y aparte también tengo entendido que ahí empezaste o surgió más la chispa de meterte al mundo del arte. Así es, así es, así es. ¿Cómo fue ese proceso? La normal es, es un hogar, ¿no? Y en ese hogar te dan las posibilidades de hacer muchas cosas. Si te gusta el deporte, puedes hacerlo en básquetbol, en fútbol, en tenis, en natación. Te gusta bailar, vas a danza. Te gusta la lectura, te gusta escribir. Tienes muchas posibilidades de poder crear algo diferente, ¿no? Claro. Y en la normal, pues hubo la posibilidad de entrar a cursos, a talleres de tarde de pintura. Y yo tenía compañeros de mi grupo que eran muy buenos, muy demasiado buenos. Yo tengo un gran reconocimiento para ellos porque hacían cosas muy extraordinarias, ¿no? Y yo quería en este asunto, bueno, no ser como ellos, ¿no? Pero aprender algunas técnicas bajo mi propio estilo. Y fue la oportunidad de estar en estos espacios, en los talleres. Venían profesores externos a darnos talleres y pues ahí nos fuimos entrando, ¿no? Hay una anécdota muy bonita en esa parte de mi formación dentro de lo que es el arte. Yo creo que vamos entrando ya a esta parte del trabajo artístico. Y resulta que la normal cada año tenía, bueno, en el aniversario, había un evento muy especial que era el concurso de pinturas murales. En el primer año, cuando se realiza toda esta parte, tenía muchas ganas de hacerlo, pero también había un miedo en mí en decir, bueno, es que los que están participando pues, saben mucho, ¿no? Y ¿cómo voy a pintar un mural? Un mural es muy grande. O sea, me hice pequeño, pues, y no me veía con la posibilidad de poder hacerlo. Y mientras en ese año disfruté de cómo todo el proceso, de cómo pintaban, de cómo participaban y todo. Pero en el segundo año dije, lo voy a hacer. Tengo elementos necesarios, he estado en los cursos, en los talleres y así. ¿No? Y tengo los elementos necesarios como para poder hacerlo, como para poder participar. Quiero participar y lo quiero hacer. Y lo hice. Entonces decidí y empecé pedí mi muro, mi pintura y todo, y empecé. Pero cuando yo empecé a hacerlo y mi pintura se empezó a ver, a notar y a tomar forma, recuerdo muy bien que unos compañeros me decían, ¿y eso por qué? ¿O por qué haces eso? ¿Por qué? Porque mi mural era muy diferente a los demás, ¿no? En los demás murales estaba representado el Che Guevara, estaba representado Emiliano Zapata, estaba representado la lucha de clases, estaba representado el campo, la normal estaba pintada y todo. Pero mi estilo era muy diferente. Digamos, quería ser diferente a los personajes o situaciones históricas de nuestro país. Tú querías una propuesta nueva. No sé si ya lo tenías concebido o se fue dando en el transcurso. Sí, antes de eso, bueno, hice mi boceto, tenía en mente ya qué es lo que quería, pero no se parecía a nada de lo habitual, ¿no? De lo que puedes percibir en lo cotidiano, en los murales. Y pues dije, pues quizás tengan razón, lo que estoy haciendo no se parece a los demás. Pero bueno, lo voy a intentar, voy a terminar y lo voy a hacer. Y voy a ver qué pasa. Pues
resulta que, bueno, ya se termina el tiempo de los días de pintar y ya viene el día de los jueces y que van a tu mural y que lo tienes que explicar y todo, ¿no? Y pues pasan a los demás y yo veo los demás murales muy bien y todo. Entonces pasan al mío y cuando ven en mi mural y los jueces se quedan así como, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Y ya empecé a explicarles parte por parte la razón, los colores, el porqué de estas situaciones que eran muy diferentes a los demás. Dando como una explicación de lo que aquellos lo habían plasmado, yo también lo había plasmado, pero en una forma diferente, ¿no? Con una mirada distinta. Una percepción diferente. Así es. Entonces, mi primer mural se llamó Pervivencia Cultural Indígena. Y llamó tanto la atención para los jueces que, bueno, gané el primer lugar. Wow. ¿No? Gané el primer lugar. Y dije, bueno, pues es que quizás fue porque, no sé, porque les expliqué, o no sé, los otros no hablaron bien. Y me quedé con eso, ¿no? Pero dije, bueno, mi trabajo era diferente. En el siguiente año, igual, participé con otra propuesta que no se parecía a los demás. Y volví a ganar. Qué intenso. Ya estando en el cuarto año, igual participé. Hubieron trabajos muy buenos, muy bonitos de mis compañeros de grupo que tenían, vaya, un manejo de colores, de texturas y formas y que, vaya, expresaban un muy buen trabajo, un muy buen mural. Sin embargo, yo me atreví nuevamente en un muro más grande a hacer eso que desde mi punto de vista quería explicarle a los demás. Y tuve la fortuna otra vez de ganar el primer lugar. Wow. Y vaya, y haciendo un recuento del primer año, cuando dije, tengo miedo de hacerlo porque ellos lo hacen mejor que yo. Te minimizaste tú mismo antes de saber tu potencial. Así es. Creo que tenemos como personas este hábito, mal hábito, Demasiado mal hábito. de decir, no, porque ¿qué tal si lo hago mal? En primera lo estás haciendo mal porque ni siquiera te estás atreviendo a hacerlo mal, ¿no? Y en el segundo año, vaya, me atreví, hice mi propuesta y logré algo que no esperaba, que sí quería, pero no lo esperaba. En el tercer año lo hice con un poquito más de confianza, lo logré nuevamente y en el cuarto año dije, lo tengo que lograr, Claro. ¿no? En el cuarto año dije, lo tengo que lograr nuevamente y si no, tendré una historia que contar, ¿no? Imagínate, si no lo hubiera hecho y si me hubiera quedado con aquel pensar de lo que me dijeron, ¿por qué lo estás haciendo así? Quizás en ese momento no tuviera esta historia para contar. Por supuesto. ¿No? Quizás no estuviera mi mente allá en ese tiempo ahí parado enfrente de los demás y escuchándome a mí mismo qué es lo que estaba diciendo en ese momento. Claro. Bien, me gustaría saber cuáles fueron tus temas en esas diferentes etapas de los murales que expusiste. ¿Cuál fue tu tema en cada uno? Muy bien, mis temas eran enfocados a la pervivencia cultural. Okay. Quiero decir, aquello que a través de los tiempos, a través de los años, sigue viviendo a pesar de todas las circunstancias. Quiero decir, algunas comunidades, algunas personas han perdido su lengua, algunas personas han perdido su forma de vestir,
algunas personas han perdido sus costumbres, sus fechas importantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, todo tiene que ver con esta parte exterior, ¿no? Que llega, se apropia del espacio y no deja que fluya o que siga viviendo esta parte. Sin embargo, dentro de la pervivencia cultural, pues precisamente sobrevivir a todo este paso del tiempo y no permitir que los demás se apropien como para decir esto no es bueno y deja de hacerlo, ¿no? Sino que hay que seguir en esta parte de hablar nuestra lengua. No tengo la fortuna de hablar mi lengua materna, que es el zapoteco. ¿Por qué? Porque ha ocurrido esta parte del cortarnos la parte de nuestra identidad, ¿no? Se ha perdido mucho, así es, se ha perdido mucho. Y yo recuerdo muy bien cuando platicaba mi abuela, mi abuelo en zapoteco y me gustaba escucharlo, pero desafortunadamente yo ya no lo viví, ¿no? Pero qué bueno que vaya, se tomen estas iniciativas para que podamos resurgir, ¿no? Ojalá sí, y sí también tenga buena aceptación entre la comunidad y entre los pequeños que van surgiendo apenas. Amigo, fíjate que me di cuenta que te transportaste en ese momento de tus concursos, de cuando te decían el ganador es, no sé, brilla en tus ojos, te emocionaste, no sé. Cuéntanos qué pasó por tu cabeza en ese entonces, cuando te tocaba un premio, el próximo año otro premio y al final otro premio, diciendo, bueno, wow, ¿no? O sea, me lo merezco porque soy chingón y hay que decirlo, soy chingón, ¿y qué? ¿No? ¿Qué pasó por tu mente en ese entonces? ¿Qué pasaba? Pasaba una palabra que decía, lo has logrado, ¿no? Lo has logrado, lo hiciste y propusiste y lo lograste. Creo que eso es un asunto que nos da mucha, satisfacción. Primero porque pues te atreviste, ¿no? Te atreviste, hiciste algo diferente y eso diferente siempre se va a notar. Y pues el logro es una satisfacción muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite tener que contar, ¿no? Tener que contar una historia en el que puedes influir en otras personas, ¿no? A decirle, atrévete, hazlo, no te quedes con el quizás sí, pero es que no, pero que es quizás después o el siguiente año o no sé si pueda. Así es. Y así, si lo hacemos, vamos creando historia. El salto para venir a radicar a la ciudad de Oaxaca después de que terminaste tus estudios, ¿cómo fue? ¿Llegaste de lleno aquí? ¿Estuviste trabajando en alguna comunidad? Sí, bien, cuando egresé, hubieron muchas complicaciones en el asunto de la asignación de las plazas y todo esto, ¿no? Entonces, al Estado lo tienes que presionar para que te pueda solucionar algunas situaciones. Desgraciadamente. Así es. Entonces, tuvimos antes de mi generación, hubieron claves estatales, quiero decir, claves que solamente podían estar dentro del Estado, que no podías hacer permuta hacia otro Estado, ¿no? Okay. Entonces, cuando nosotros logramos nuestras claves, pues a mí me enviaron a la región de Tierra Caliente, colindando casi con Michoacán. Estuve 6 años trabajando en el estado de Guerrero y estuve en una comunidad de la sierra. Muy bonito, el espacio muy agradable, el ambiente, las personas. O sea, te ofrecían todo. Te ofrecían desde la alimentación, la casa. O sea, no tenías en qué gastar,
¿no? Claro. Más que si querías ir a la tienda a comprarte, porque además era una comunidad muy pequeña. Estuve ahí durante 6 años, nunca me cambié, pero llegó el momento en el que dije que, bueno, tenía esta intención de poder llegar a mi estado, y bueno, hice una permuta, un cambio estatal. Entonces tuve la oportunidad de llegar a Oaxaca. Pues era todo nuevo, ¿no? Porque bueno, no conocía ni siquiera las regiones, no conocía la capital, no conocía muchas cosas de aquí. Y eso es algo que no debería pasar, porque vaya, desde la escuela tenemos los profesores tienen la necesidad de enseñarle a los estudiantes que su entorno no es solamente ahí, Claro. sino que hay otras posibilidades fuera. Entonces yo llego a Oaxaca, me presento al instituto, me dan mi orden de comisión y me voy a la sierra. Estuve trabajando en la Sierra Mije, un lugar muy agradable, muy bonito, muy característico, donde los niños dicen que nacen tocando algún instrumento, y es real. Los niños aprenden a leer notas antes de leer texto, ¿no? Entonces, estuve allá unos años, y después igual me toca una comisión y regreso a Oaxaca, y comienza nuevamente otra etapa, que es mi trabajo como investigador educativo. Y pues vaya, ha sido un pasar del tiempo en este proceso en el que me he dado la oportunidad de aprender muchas cosas, ¿no? De aprender muchas cosas, tanto en la situación quizás intelectual, pero también en la cuestión humana, ¿no? Porque aprendes a ver la vida de una manera muy diferente. Aprendes a hacer realmente un análisis crítico de la realidad y del por qué suceden las cosas, que te ayuda también como a proponer, ¿no? No estoy dispuesto a que esta realidad siga, pero propongo esto, ¿no? Entonces, en esta situación de mi trabajo de investigación educativa, pues vamos hacia esa parte. Qué padre. Bien. ¿Cómo te sumerges en el mundo ya de lleno del arte? Ya sabemos los antecedentes de los murales, pero ¿cómo te sumerges ya de lleno en esta parte creativa de decir, yo quiero hacer una obra, unas pinturas que mi percepción a modo personal es una pintura en tercera dimensión, una pintura inclusiva? ¿Ok? ¿Cómo te sumerges en eso? Muy bien. Entrando ya a esta parte del proceso creativo, de mi propuesta que tengo como artista plástico, pues primero lo hacía de una manera no profesional, quiero decir, no lo hacía con intención de venta, no lo hacía con intención de exposición, lo hacía solamente con una intención de trabajar para mí, ¿no? Para mí, quiero decir, pintaba y hacía mis cuadros, mis piezas y todo, pero me los quedaba yo, ¿no? Nunca busqué una galería, nunca busqué quién me comprara mis piezas, ¿no? O sea, los fui coleccionando para mí, ¿no? Pero llega el momento en el que, pues bueno, me invitaron, y dije, pues bueno, hay que retomar la propuesta, hay que hacerlo de manera profesional, y empecé a trabajar, ¿no? Y era el momento de buscar la identidad, ¿no? Que es el proceso más complicado del artista, buscar tu identidad, buscar algo que te identifique como artista, ¿no?
y para todos los artistas, los pintores, escultores, artistas plásticos, pues es el momento más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que generar algo que donde vean tu obra van a saber que es tuyo, ¿no? Allá tienes que ponerle el toque tuyo. El sello personal. Así es. Entonces, en esta parte complicada, pues te pones a pintar, a construir, y en el ejercicio te vas dando cuenta realmente qué es lo que quieres hacer, ¿no? Quiero decir, a mí me gusta la escultura, pero me gusta la pintura. Y en este asunto bueno, dejo a un lado la pintura y me dedico solamente a la escultura, o me inclino hacia la pintura y dejo la escultura. Estaba en esta situación de dilema, ¿no? Pero, bueno, vas conociendo el trabajo también de otros artistas y vas percibiendo cómo miran ellos su mundo, ¿no? Y me nace entonces, digo, bueno, pues es que ¿por qué no puedo hacer las dos cosas? ¿No? ¿Por qué no puedo hacer las dos cosas donde yo pueda mezclar realmente lo que yo necesito y lo que yo quiero hacer? Y nace así esta parte característica de mis piezas, de mis obras, la textura, el volumen, la pintura que hacen una fusión, pensando no solamente en la cuestión de un espectador normovisual, quiero decir, las personas que ven de manera natural, cotidiana, como cualquier persona, sino que trato que mis piezas, mi obra, tenga un asunto de genere movimiento entre las personas. Y para que genere movimiento entre las personas, realmente tiene que haber personas, ¿no? ¿Y cómo sucede esto en el caso de las personas que no pueden ver? Cuando pues sería ilógico que una persona ciega o débil visual pudiera ir a una galería, pudiera ir a ver un museo, porque pues no iba a percibir la obra, ¿no? Claro. Sin embargo, mi propuesta también es que las personas ciegas o débiles visuales puedan, llegar a la galería, puedan llegar a los espacios donde sean expuestas las piezas y puedan ver a través de la luz de sus dedos, quiero decir, puedan tocar, las personas ciegas tienen más desarrollado el sentido del tacto, ven a través de la luz de sus dedos, ¿no? Entonces, al tocar cada una de las obras, pues se van dando cuenta de lo que está plasmado en la pieza. Entonces, mi propuesta también es en esta parte inclusiva, porque no solamente utilizar la palabra inclusión como un término de moda, un concepto de moda en el que hablamos de inclusión, sino que realmente sea una palabra en acción. Quiero decir, yo con esta propuesta doy algo, ¿no? Hago en acción algo para que los ciegos o débiles visuales puedan tener el acceso a las galerías y puedan disfrutar también de estos espacios. Y todo este proceso creativo también está pensado en uno de mis sobrinos que es débil visual, pero que me da un asunto de, ¿cómo llamarle? Mucha esperanza en que se siente tan contento cuando él juega con la plastilina y está modelando, y está haciendo, y a veces nos ponemos a jugar y quizás no tiene una muy buena visión, pero a través de los dedos se está manejando y está viendo y está haciendo, ¿no? Entonces, yo quiero también que eso lo perciban otras personas en el estado de la debilidad visual o los ciegos, ¿no?
que también Claro. tengan la oportunidad de poder tocar y ver a través de la luz de los dedos. Es una magnífica propuesta. Esa es mi propuesta, incluso la exposición pasada que tuve de manera individual, pues se enfocó precisamente en esta parte, ¿no? De hacer una exposición inclusiva, en el sentido de que las personas ciegas llegaron, pudieron hacer el recorrido, pudieron tocar las piezas, y se hizo una exposición muy bonita porque ellos tienen más desarrollado este sentido del espacio, de los dedos, del tacto, y fue una experiencia bastante agradable para mí y que ha sido una satisfacción muy buena y ha sido una de las exposiciones bastante satisfactorias para mí, porque pude hacer que estas personas pasaran un rato agradable, pero también un rato muy diferente que no lo pudieran haber hecho en otro lugar. Ah, qué maravilla. Así es. Qué maravilla, felicitaciones. Entonces, así nace esta parte de mi identidad como artista plástico, de generar, o en toda esta parte del proceso creativo, obras que tienen textura, que tienen volumen y que se fusionan con la pintura. Claro. Wow. ¿Hasta dónde has llegado en esta forma de expresión? Tengo conocimiento de que has llegado hasta Colombia, has hecho exposiciones en Colombia y en diferentes lugares de la Ciudad de México. ¿Te contactaron? ¿Tú buscaste la forma de que te vieran? ¿Cómo estuvo esa situación? Ese es un asunto muy importante para los artistas que quieren hacer esto de manera ya profesional. Primero, pues toda esta parte, bueno, Oaxaca es la capital cultural de México, ¿no? Oaxaca es un estado donde convergen muchas expresiones artísticas. Y tienes que buscarte un lugar. Tienes que buscarte un lugar y buscarte el lugar está muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muchísimos artistas que son reconocidos, pero que están encapsulados, ¿no? Claro. Y en esta esfera de la élite de artistas plásticos o artistas o pintores de Oaxaca, pues es muy difícil entrar. Sin embargo, pues si tienes esta parte de querer hacerlo de manera profesional, tienes que enfrentarte a muchas situaciones, tienes que buscar, tocar puertas, tienes que preguntar, tienes que convivir, tienes que llamar, tienes que hacer muchísimas cosas para que te escuchen, para que te vean y para que vean tus propuestas, ¿no? Wow. Afortunadamente he contado con apoyo de personas que me han apoyado a acercarme a galerías, a personas que me han hecho parte de sus procesos creativos, en decirme, mira, vamos a hacerlo de esta manera, y algunas orientaciones que como experiencia que tienen, pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? Hay personas que pueden curar tus obras y decir, para la siguiente exposición puedes hacer esto, puedes poner esto, ¿no? Que hacen incluso hasta la museografía. Entonces tienes que buscar, tienes que tocar, tienes que llamar la atención para que te puedan escuchar. Y yo creo que ese es un proceso que todos han hecho, ¿no? Y que cuesta muchísimo trabajo poder llegar a las galerías, presentar tu propuesta, presentar tu proyecto y que te digan, sí, pero déjame pensarlo, ¿no? Y en ese déjame pensarlo es, pues, bueno, quizás
quizás ahora no, para la siguiente, ¿no? O el deja tus Entonces, datos y luego te llamamos. así es. Entonces, es esa parte de poder ir y contactar a las personas adecuadas que se interesen en tu trabajo, que se interesen en tu propuesta. Bueno, y para eso es necesario tener propuesta, ¿no? Quiero decir, es necesario, yo aprendí en la normal cuando yo no me decidí a hacer el primer mural, tener propuesta y ser diferente, ¿no? Eso es un punto muy importante porque vaya, en esta parte tienes que competir con muchas otras personas, pero no quieres que se parezcan a ti, Claro. ¿no? Entonces tienes que buscar tu propuesta, tienes que buscar tu identidad para que las personas quienes lo vean no digan o no lo perciban como un se parece a tal, ¿no? Se parece al otro, se parece a esto, pero no te compro a ti, te compro al otro que está un poquito menos, ¿no? Algo propio, ¿no? Que en el que quizás no te parezcas al otro o no sean trabajos idénticos a alguien más, porque pues bueno, esto es parte de la originalidad de tus piezas, de tus obras, y que el cliente no se vaya hacia otra parte porque vaya, quizás esté más económico o tenga más presentaciones, tenga más exposiciones, aun cuando tu trabajo sea tan bueno como el otro, Claro. ¿no? Entonces es muy bueno tener esta identidad, algo que te marca dentro de tus piezas. Por supuesto. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero llegar hasta donde ya mis zapatos no tengan suela. Quiero decir, quiero seguir caminando, quiero buscar muchos espacios, quiero que mis obras puedan vivir en espacios diferentes. Quiero que parte de lo que representa la cultura de Oaxaca se vea en diferentes partes, no solo de México, sino de distintos lugares del mundo, ¿no? Y es algo que puede ser posible. Por supuesto. Y si vas a irte con esos tenis que estoy viendo que están padrísimos y pintados, creo que te van a durar más. Vas a caminar mucho. Sí, Wow. También son de parte de mi creación. Wow, se ven padres. Y como ves, es una fusión entre escultura y pintura también. Ahí no dejo la esencia de la Por escultura. supuesto, ahorita se los muestro. Muy bien, amigo, me da muchísimo gusto toda tu experiencia adquirida de años. Primero, yo siento que empezó, dijeras tú, desde tu abuelo, bisabuelo, que se fue dando esa pequeña espinita sin saber llegar a Ayotzinapa, que te impulsó, te sacó ese lado creativo, buscar opciones, crear de forma, no sé, no profesional como dijiste, como por lo que sea, como X, y te fue saliendo todo esto. ¿Qué le diría a Lerus de ahorita, de hoy, a la Lerus de hace 20, 30 años? Híjole, ¿qué le diría? Le diría al niño que volviera a llegar a la vida de Alex, ¿no? Quiero decir en esta parte de la facilidad creativa de los niños. He tenido la fortuna de poder trabajar con niños y es una gran impacto el proceso, la creatividad que tiene, que no les importa si sale estético, si no sale estético, plasman lo que quieren plasmar, ¿no? Entonces, vaya, yo le diría a ese niño que regresara por lo menos en un 50% a la vida actual y que me diera todas esas posibilidades de poder crear desde este momento, desde la vida de Alerus en esta parte adulta, con ese toque de ingenuidad, ese toque de creatividad, de inocencia,
de vivez del niño, ¿no? Que Claro. sería espectacular. Porque siento que también es mucho más imaginativo una mente infantil que una mente adulta, independientemente de la profesión o de todo lo que hayamos estudiado. A veces uno se atiborra de tantas cosas de la cotidianidad que dijiste tú hace rato, de la vida, del diario vivir que tenemos como adulto, que olvidamos demasiada cosa que de niños dijimos, ay, yo quiero ser adulto, ya quiero ser grande, yo quiero ser el otro. Me arrepiento de haberlo dicho muchas veces, te lo juro, pero es lo que hay. Es lo que hay. Amigo, me da muchísimo gusto que hayas aceptado de nueva cuenta esta entrevista. Fue maravillosa, pudiéramos estar horas y horas, pero recuerda que el tiempo es muy importante en un canal de YouTube. El tiempo es vale oro. Relativo. Entonces, te quiero agradecer muchísimo por tomarte tu tiempo para aceptar la invitación, y muchísimas gracias por estar aquí con tus obras, mostrándolas. En un momento se las vamos a mostrar, por supuesto, pero déjenme decirles que son maravillosas. Si las pudieran tocar sería mucho mejor, pero agradecido infinitamente contigo, con tu arte, con tu esencia, con tu persona y como ser humano que eres. Entonces no me queda más que agradecerte y despedirnos como debe de ser, con un adiós a las cámaras. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye. Aventura. Esculturas de colibríes en resina y fibra de vidrio. Técnica: pintura acrílica. Representa la incertidumbre que genera el tiempo por encontrar la aventura del vivir. Resplandor. Escultura fusionista sobre MDF con acabados de hojas y polvo de oro. Representa la identidad que engalana a la mujer ismeña al ataviarse con prendas de oro a través de una herencia cultural. Mensajeros del alma. Esculturas de colibríes en resina y fibra de vidrio, técnica, pintura y acrílico. Dentro de la mitología mexicana, representan a los mensajeros del alma viniendo del más allá con noticias de nuestras amadas almas, y a la vez cumplen un rol como las abejas de polinizar y dar vida. Mushe. Pieza hecha en resina con fibra de vidrio, plastilina epóxica con acabados en hoja y polvo de oro sobre MDF. Representa la diversidad de pensamiento donde se asume un rol con el que no se ha nacido, adquiriendo un pensamiento distinto al que nos dicta el cómo ser. Luz de mis dedos. Los rostros representan los sueños que hemos dejado arrumbados en un rincón sin posibilidad de volverse realidad. Pero con la luz de nuestros dedos les damos color, resurgen y vuelven a la vida.